Hoy estamos iniciando una nueva serie y durante las próximas 5 semanas vamos a estar hablando de una palabra que tiene el potencial de cambiar nuestras vidas. Una palabra que cambió el curso de la historia para siempre, así como lo hemos conocido. Y esta palabra es la palabra amor. Esta serie se llama Un amor como ese. Y vamos a estar aprendiendo acerca de cómo podemos amar como Jesús amó. Amén. Cómo podemos amar como Jesús amaba. Y yo quiero que te propongas venir a la iglesia durante estos próximos 5 fines de semana para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas, porque si tú y yo aplicamos lo que vamos a estar aprendiendo en estas próximas semanas, te puedo asegurar, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, te puedo asegurar que si te aplicas los principios que vas a estar aprendiendo en esta serie, vas a salir de este lugar en un mes y una semana aprendiendo a amar como Dios ama. Y eso lo necesitamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Así es que hoy vamos a comenzar, y quiero comenzar leyendo un versículo que va a ser nuestra base en esta serie de Un amor como ese. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice de la siguiente manera: y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó a nosotros, por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esto me lleva a hacerme una pregunta, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te amó de una manera especial? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te amó de una manera un poco más diferente? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien te amó sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste amor sin esperar nada a cambio de la persona a quien amabas? Porque esta palabra amor es bien importante. De hecho, cuando estaba estudiando para mi mensaje el día de hoy, me di cuenta que la palabra amor se encuentra en el Antiguo Testamento 250 veces, y en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar 234 veces. Y sabes que hay algo más interesante todavía. Juan, uno de los discípulos de Jesús, escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que era hasta donde llegaban las velocidades de los carros porque no había cuarta. Pero primera y segunda y tercera de Juan, capítulos tan sencillos. En 3 capítulos Juan escribe la palabra amor 72 veces, haciéndonos saber que es una palabra sumamente importante para la vida de aquellos que queremos seguir a Jesús y parecernos más a Él. El propósito de cada uno de nosotros como cristianos es convertirnos en fieles seguidores de Jesús, y nuestra meta es ser y parecernos cada día más a Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, dale un aplauso a Dios en esta mañana y dile: yo quiero parecerme más a ti, Señor. Así es que vamos a poner nuestro corazón y abrir nuestros oídos para poder entender. Si te gusta tomar notas, vamos a estar poniendo aquí algunos puntos en la pantalla, porque amar en la manera en la que Dios nos ama es la marca de todo discípulo de Jesús. Es que te pregunto en esta mañana: ¿cómo estás en tu crecimiento espiritual? ¿Estás amando a las personas o estás reteniendo tu amor porque te hicieron algo? A veces es complicado amar a ciertas personas, ¿verdad? Voltea a la persona que tienes a un lado y dile: ¿ya viste? Lo están diciendo desde allá arriba. Pero es verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños? Salúdenme con su mano si tienen niños pequeños de 2, 3, 4, 5, menos de 7, 8 años por ahí. O vamos a hacerlo de adolescentes para abajo. Yo recuerdo hace varios años atrás, mis niños estaban muy chiquititos, y cuando tú tienes niños pequeños, el juego más divertido para ellos, ¿cómo se llama? PlayStation. No es PlayStation, están muy chiquitos. Pero cuando tú tienes niños pequeños, el juego más común es escondidas, hide and seek. Cuando tú te escondes de tus hijos y cuentan hasta 10 y tú te das la vuelta, corres y ellos buscan, van corriendo a buscarte. Yo jugaba mucho este juego de pequeño con mis hijos pequeños hace unos años atrás, y nos divertíamos muchísimo, nos la pasábamos súper bien. Ellos también se reían a carcajadas, descubríamos nuevos escondites. Pero algo que sucede es que ya deja de ser gracioso y divertido cuando tus hijos se esconden de ti y no te dicen que se escondieron, ¿verdad? Por ejemplo, una ocasión estábamos mi esposa y yo en la tienda. Ya sea que vayas al mall o a Walmart, una tienda. Estábamos en una tienda y mi esposa estaba buscando ropa para niños pequeños, y Alan estaba muy chiquito, de algunos añitos todavía. Y recuerdo que mientras buscaba la ropa, Alan se esconde. Nunca nos dimos cuenta que se había metido en medio de un círculo donde ponen ganchos con ropa de descuento. Y ahí en medio estos niños, que Dios mío, yo no sé cómo agarran esta creatividad, se meten adentro y te están espiando a ver si los estás buscando o no. Y ellos están seguros de que están a salvo, pero tú como papá, mientras estás buscando la ropita, Sandra y yo estábamos buscando también cosas para los niños, y de repente, y Alan
Y Valeria, ¿dónde dejaste a tu hermanito? No, y Valeria, yo no sé, papá, yo estoy con mamá. Y ahí estábamos buscando Alan, y no lo veíamos. Y dije, este niño se fue a los juguetes. Y como estaba un pasillo muy cerca ahí, empecé a caminar hacia los juguetes y ya me empecé a asustar porque Sandra estaba enfocada en lo que estaba haciendo en la ropita. No, tú encuéntralo, no creo que se haya salido de la tienda, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que no lo encontrábamos, yo estoy a punto de ir con Sandra y decirle, ¿sabes qué? Voy a ir con los managers para que lo llamen o a ver si un papá lo vio. Y en eso, cuando voy volteando, ahí viene mi chamaquito Alan corriendo atrás de mí, llore, porque Sandra y yo ya nos habíamos movido de ese lugar por empezarlo a buscar en otro lado. Y él pensó que lo habíamos dejado ahí. ¿Por qué me dejaron, papi? Llore, pensando que lo habíamos abandonado. Y es que creo que como padres no hay peor sensación de temor más grande que el pensar que perdimos a uno de nuestros hijos, ¿no es así? Es una realidad cuando te das cuenta de que perdiste a uno de tus hijos en un accidente, en una situación. Creo que no hay temor más grande que poder perder o pensar que podemos perder a uno de nuestros hijos. Y yo creo que cuando pensamos en Dios como nuestro Padre Celestial, Él es un buen Padre. ¿Cuántos están de acuerdo? Él es el mejor Padre del mundo, Él es el mejor Padre de todo el universo, Él es un buen Padre. Y no hay cosa que cause más dolor en el corazón de Dios que ver a alguno de sus hijos perderse y extraviarse y apartarse de Él. No es así. No hay dolor más grande en el corazón de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos conscientes que no podemos alejarnos de Él. Ahora hay una cuestión. No es como que, a diferencia de nosotros como padres, no es como que Dios no sabe en dónde están sus hijos. Dios sí sabe en dónde están sus hijos. Él tiene el mejor GPS localizador a nivel planeta y Él sabe dónde nos encontramos en el momento en el que nos encontramos. No hay lugar que nos podamos esconder en donde Dios no pueda hallarnos. La razón es que Dios espera que como sus hijos voluntariamente decidamos volver a Él y regresar una vez más a casa, estar cerca de nuestro Padre Celestial. Y si estás aquí en esta mañana, yo creo con todo mi corazón es porque tomaste la decisión de acercarte a Dios. ¿Sabes lo curioso? Hablando del juego de las escondidas, es que este juego lo juegan solamente niños pequeños, máximo adolescentes, ¿verdad que sí? Pero cuando vemos nuestra vida espiritual y queremos ver cómo está nuestra madurez espiritual, necesitamos aprender a ver si seguimos jugando ya cuando tenemos 25, 30, 40 años, el juego de las escondidas. Yo creo que normalmente nadie juega esto a una edad ya de 20, 25 para arriba, ¿verdad? O hay algunos de aquí que se esconden todavía de la mujer. A que no me hallas, a que en 2 días no me encuentras, ¿verdad? Y la pobre mujer histérica. Pero cuando tú y yo a veces no tenemos la madurez espiritual necesaria, todavía seguimos jugando un juego espiritual llamado escondidas o hide and seek. La diferencia es que no te escondes de personas, pero te escondes de Dios. Nos escondemos todavía de amistades, nos escondemos de personas porque no queremos que vean nuestra condición en la que me encuentro. Y si me descubren, y si se dan cuenta cómo vivo, y si se dan cuenta cómo es mi esposo o mi esposa, ¿qué van a pensar de mí? Y todavía seguimos jugando con Dios a un juego de hide and seek o de escondidas. Y yo creo que Dios está esperando que regresemos a Él y que no escondamos nuestro rostro de Él. Y yo creo con todo mi corazón, si estás aquí en esta mañana, es porque no estás escondiéndote de Dios. Yo creo que estás en esta mañana porque quieres acercarte a Él y que Él venga y derrame de su presencia sobre tu vida y Él nos siga transformando y nos siga cambiando. Amén. Así es que cuando tú y yo estamos cerca de Dios, Él sabe dónde estamos. Les decía hace un momento, Dios no tiene una aplicación para localizar a sus hijos como algunos de nosotros tenemos aplicaciones para ver dónde está Find My iPhone, ¿no? Find My Friends. Sabes, Dios no tiene una aplicación, pero Dios utiliza personas para encontrar a aquellos hijos suyos que se han apartado de su presencia. Tú y yo somos una herramienta, di conmigo, un instrumento en las manos de Dios para hallar a aquellos que han estado alejados y perdidos, apartados de Dios en diferentes situaciones. Entonces yo no sé en esta mañana a lo que te dediques, conozco a alguno de ustedes, pero yo no sé si tú seas un empresario, seas dueño de una compañía, no sé si te dediques a trabajar en el gobierno, des clases de niños en una escuela o a qué te dediques en realidad, pero lo que yo sé es que todos tenemos un llamado de parte de Dios que cumplir en esta tierra. Lo que tú y yo hacemos para ganar dinero, eso es nuestro trabajo, lo que suple nuestra familia. Pero lo que tú y yo hacemos para llevar a Jesús a otros, eso es el llamado de Dios para tu vida y mi vida en esta tierra.
Así es que todos tenemos un trabajo que nos da ganancias, pero te pregunto, ¿cómo está tu llamado para llevar a Cristo Jesús a otros en este momento? ¿A cuántos estamos alcanzando? ¿A cuántos estamos llegando? Llevar a Jesús a otros es el mayor llamado de todo creyente, de todo seguidor de Jesús. Y si tú y yo somos cristianos, esta debe ser nuestra meta. Señor, yo quiero alcanzar familias, yo quiero alcanzar a mis amigos, yo quiero que tú llegues a ellos, que tú les cambies y transformes como tú me has cambiado a mí. Señor, revélate a mis vecinos, revélate a mis padres, a mis amigos de la escuela, a mis amigos del trabajo. Yo quiero que ellos te conozcan tal como yo te he conocido a ti. No es el deseo realmente de nosotros, pero es el llamado que tú y yo tenemos que cumplir. Fíjate lo que dice la Biblia, porque vamos a aprender un poquito de la Biblia en esta mañana. Si traes tu Biblia la puedes abrir, y si no, vamos a poner aquí los versículos en la pantalla. Jesús en una ocasión se encuentra caminando de paso hacia una ciudad, y aquí lo encontramos en este momento, y dice Lucas 19: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos de la región, y se había hecho, díganlo conmigo, así como yo, ¿verdad? Muy rico, diga así como ustedes, muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, o sea que era bien chaparrito, y no podía ver por encima de la multitud, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Dice el versículo 5: cuando Jesús pasó, digan conmigo esta palabra, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Hay algo que necesitamos entender, saber quién era Zaqueo. Zaqueo, dice la Biblia, que era un cobrador de impuestos, pero no solamente era un cobrador de impuestos, era el jefe de todos los cobradores de impuestos. Y algo que es importante entender antes de continuar con la historia es que había dos tipos de personas que eran odiados y marginados como ningún otro en los tiempos de Jesús. Y uno de ellos era un grupo de personas que eran las prostitutas, por obvias razones, porque andaban bajándole al marido a la otra. La gente los odiaba, los criticaba y los declaraba juicios sobre ellos y no los querían. Pero la otra persona que en misma manera odiaban como a las prostitutas eran los cobradores de impuestos, y Zaqueo no era un cobrador de impuestos, era un jefe de los cobradores. La razón por la cual la gente los señalaba tanto y los rechazaba tanto era porque Zaqueo era un judío trabajando para el enemigo de Israel, que era el pueblo romano, el imperio romano. Y en este momento Zaqueo se dedicaba a cobrarle impuestos, y era un hombre corrupto que se había enriquecido por medio de hacer riquezas cobrándole impuestos excesivos a su propia gente, a su propia sangre. Para que me entiendan un poquito, alguno de ustedes ha venido a Estados Unidos y de repente te topas a un hispano en una tienda, en un puesto de gobierno para que te atienda, y la verdad, ese hispano te trata peor que un morenito o que un americano. Hey, hagan de cuenta que ese era Zaqueo, y tú dices: oye, pelado, si tú y yo tenemos el mismo nopal, la cabeza de Moctezuma, hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Y me tratas a mí con desprecio. Así era la gente. Solo porque algunos hispanos tienen un estatus legal y otros no, dominan más el inglés que otros no, y yo no te hablo a ti. Esa era la diferencia, es la misma razón, nada más que Zaqueo era un poquito peor, vivía de corrupción. Y dice la palabra de Dios que en medio de la multitud Jesús miró a Zaqueo. Jesús miró a Zaqueo. Cuando la multitud veía a un hombre traidor, Jesús estaba viendo a un hombre con la necesidad de un salvador. Jesús estaba viendo a un hombre con el gran potencial de convertirse en un discípulo y un fiel seguidor. Hay una diferencia, porque cuando tú y yo queremos amar como Jesús amó, la realidad es que para poder amar como Jesús amaba, necesitamos aprender a ver como Jesús vio. Es una realidad en nuestras vidas. Yo he escuchado tantas personas: Dios, enséñame a amar como tú amas. Enséñame, dame ese amor como tú amas por la gente, por los que están perdidos. Pero para poder amar como Jesús amó, necesitamos aprender a ver como Jesús vio.
Jesús veía más allá de la superficie. Jesús podía ver más allá del maquillaje, de una apariencia de todo está bien, no hay ningún problema. Jesús veía a un hombre corrupto que había sido un traidor para su nación, con un gran potencial para impactar el área en donde él estaba. Y esa es la manera en la que tú y yo tenemos que aprender a ver a la gente si queremos amar como Jesús amaba. Sabes, en toda la Biblia hay 40 referencias en las que se describe a Jesús viendo o mirando a las personas. Y es importante, Jesús sabía ver más allá de las apariencias. Mateo 9:36 nos dice: cuando vio, díganlo conmigo, cuando vio, hablando de Jesús, a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Tal vez tú piensas, dice, bueno, qué tan difícil pudiera ser amar como Jesús ama, ¿verdad? La realidad es que no es tan fácil como parece, sobre todo cuando intentas amar a personas que te han lastimado en el pasado, sobre todo cuando tienes que mostrar amor a aquellas personas que te dan desprecio y rechazo, sobre todo cuando tienes que mostrar compasión a personas que no buscan siquiera cambiar o mejorar. Y es difícil, ¿no es verdad, mujeres que tienen a su esposa ahí sentados a un lado? Amarles, prepararles la comida cuando ni siquiera las gracias les dan por trapear y limpiar la cocina, por atender los niños, por lavar los platos, por lavarle la ropa al viejo, ¿verdad? Y acomodarle los calzoncitos y las calcetitas en su cajón y plancharle la ropa, la corbata y hasta la barba le planchan al marido y ni las gracias le dan. ¿Cómo amamos como Jesús cuando tenemos a gente que es malagradecida como alguien que no conoce al Señor? Y es ahí la realidad en que tenemos que aprender a ver como Jesús vio. Sabes, en 1990, dos científicos de la Universidad de Harvard hicieron un test psicológico para probar qué tan fácilmente pasamos por alto cosas que están enfrente de nuestras narices, qué tan fácilmente podemos no darnos cuenta de la necesidad de que hay en el mundo porque estamos tan distraídos por cosas que no valen la pena. Así es que me propuse, como pastor de la iglesia, hacerles un test a ustedes. Vamos a salir probados de aquí, ¿ok? No necesito audio, solamente es un video. Y déjenme explico de qué trata esto. En este test hay dos equipos, un equipo blanco y un equipo negro. El test trata en contar cuántos pases con el balón de soccer o de balón pie ahí, de fútbol, da el equipo blanco y exactamente saber contarlos. ¿Están listos? Vamos a hacer este test en este momento. Contamos 1, 2, 3. Pongan toda su atención. Llevan la cuenta solo el equipo blanco. No pierdan la cuenta, es importante, ¿ok? Equipo blanco, ¿cuántos pases está dando en este momento? Son buenos dominando el balón, ¿verdad que sí? ¿Cómo no tenemos en el América uno de esos? Ayer nos golearon 3-0, Dios mío. Híjole, qué bárbaros. Ok, ahí va. ¿No han perdido la cuenta? Con ese último pase que este muchacho dio, ¿cuántos contaron? A ver acá en este lado, ¿cuántos pases contaron en este equipo de gente? 9. 9. ¿Aquí en medio? 10. ¿Seguros todos 10? Oiga, vienen dice la palabra coinonía, en unidad, armonía, en unidad, los hermanos todos juntos. ¿Acá cuántos contaron? 10, 11. ¿Quién dijo 12? Denles un aplauso a los que dijeron 12, ellos están correctos. Fueron 12 pases que dieron del equipo de fútbol. ¿Sabías que casi el 90% de las personas que ven este test lo fallan? ¿Sabías que no cuentan los pases exactos que dan? Ahora, ¿cuántos de ustedes vieron al hombre camino a suicidarse con una soga en el cuello? ¿No lo vieron? Ok, es el mismo video, simplemente se los voy a poner porque hay algo tenemos que aprender. Hay un hombre camino a suicidarse y no nos dimos cuenta. El mismo video.
Sabes, este test fue hecho hace más de 20 años para probar qué tanto nos damos cuenta y qué tan atentos somos cuando hay una necesidad frente a nosotros, pero estamos ciegos de alguna manera por tantas distracciones. Un muchacho camino a tirarse a lo mejor de un puente con una soga en el cuello y nadie nos dimos cuenta porque estamos distraídos contando pases de fútbol, haciendo cosas menos importantes porque no amamos como Jesús amaba, porque no hemos aprendido a ver como Jesús veía. Y esta es la razón por la que es importante aprender a hacer esto. Sabes, a este efecto, cuando tú y yo no nos damos cuenta de lo que está frente a nuestras narices, literalmente les pasó enfrente, ¿verdad? A todos, se le conoce como ceguera perspectiva. Digan conmigo, ceguera perspectiva. En otras palabras, vemos pero no vemos. Voltea a la persona que tienes a un lado, dime si la ves o no. La vemos, pero a veces no la vemos. Y esto sucede todo el tiempo. Ahora, si ustedes no vieron al hombre suicida, no se sientan mal. Ya estaban, mi amor, necesito ir al oftalmólogo, no tengo dinero para los lentes, te lo dije, tienes que ir ya a la receta del médico. No salgan de aquí, el pastor no lo está mandando al oftalmólogo, a menos que no vean bien, ¿verdad? Que lo más posible es que si el hombre es feo y la mujer es guapa, a lo mejor la mujer es la que necesita lentes, ¿verdad que sí? Bueno, la cuestión aquí es que la ceguera perspectiva es provocada porque hay un exceso de distracciones sucediendo a nuestro alrededor y nos perdemos lo que Dios realmente quiere que nos enfoquemos, roban nuestra atención. Hay cosas muy importantes, por ejemplo, cuando tú y yo tenemos cosas que hacer, salimos de la casa acarreados, tenemos que llegar a tiempo a un lugar, tenemos que entregar a nuestros hijos, tengo que llegar al trabajo, mi amor, no se te olvide pagar los recibos, la comida, tengo que ir a la tienda a comprar la despensa, a pagar el recibo, de regreso no se te olvide pasar por la pieza del carro que necesitamos cambiar, y llegamos a la casa distraídos y nunca nos dimos cuenta de la necesidad tan grande que hay en las personas que Dios pone cerca de nosotros. Así que si en esta mañana queremos amar como Dios amó, necesitamos aprender a ver como Jesús vio. ¿Cuántos quieren aprender a ver como Jesús vio? Lo que Jesús veía. Y hay tres cosas que quiero hablarte en este mensaje que van a impactar, van a cambiar tu manera de ver las cosas si puedes aplicarlo de hoy en adelante. Esta es la razón por la cual muchas veces no podemos amar como Jesús amó ni ver como Jesús vio, porque hay un problema de ceguera. ¿Y cómo quitamos la ceguera perspectiva de nuestra vida? ¿Cómo quitamos esta ceguera, esta venda que no nos deja ver? Y vamos a ver estas tres cosas de manera rápida. La primera, número 1, sé consciente de la necesidad de la gente. Sé consciente de la necesidad de la gente. Cuando Jesús tenía un encuentro con una persona como Zaqueo, esa persona era transformada completamente. Obviamente no era algo tan dramático, wow, de un día para otro ya estaba haciendo milagros Zaqueo, ¿no? Muchos de ellos sí fueron cambiados de manera muy drástica, pero Zaqueo empezó en un proceso a seguir a Jesús, y mientras caminaba con Jesús iba siendo transformado. Es como un proceso parecido a nosotros cuando estamos en la vida cristiana, creciendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos ha llamado a llevar su palabra a aquellos que están alejados o perdidos de Él. Es decir, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos una influencia sobre otras personas para impactar y llevar a Jesús a que lo conozcan. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchos de nosotros sabemos esto. El problema es que cuando tú y yo queremos en ocasiones ir alcanzar a nuestros amigos que están perdidos, hay una buena manera de saber cuando estoy listo para meterme a lugares que a lo mejor antes dije que no debería meterme, y es que si estoy maduro espiritualmente para ir por ellos. Recuerda, Jesús es quien salva, Jesús es quien restaura, Jesús es quien rescata. Tú y yo somos solamente representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué se los digo? Porque hay veces que queremos empeñarnos en salvar a ciertas personas, familia, amistades que tenemos que duelen, pero que no estamos preparados todavía espiritualmente para hacerlo. Muchas veces queremos influenciarlos para bien, pero si cuando tú les compartes de Jesús, en lugar de tú ser de influencia a ellos, terminas siendo influenciado por ellos, hay un problema. Si cuando tú vas con ellos, en lugar de que ellos vengan a la iglesia contigo, tú terminas metiéndote en los rollos que ellos hacen, en las cosas que ellos practican, en lugares que tú dijiste jamás voy a volverme a meter en un lugar así, hay un problema. Hay un problema. Yo me atrevería a decir que el problema es que no hemos sido totalmente transformados ni fortalecidos por Dios, porque estamos dejándonos influenciar, cuando tú y yo debemos ser influenciadores si somos representantes de Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Entonces tenemos que aprender a hacerlo de una manera correcta.
Y hay una gran diferencia entre solamente ver la necesidad de una persona y tener compasión por la persona. Y sabes, Jesús tenía ambas. Era un hombre que ponía atención, veía la necesidad, pero hacía algo al respecto. Era un hombre que tenía compasión. Jesús era un hombre compasivo, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros vemos la necesidad en familias, vemos la necesidad en amistades, en vecinos que están perdidos y se pelean y se gritan y tú dices, qué horrible se tratan, pero ignoramos y decidimos no hacer absolutamente nada al respecto. Vamos a aprender de Jesús. Hay una historia que me llama mucho la atención porque es la historia que conocemos como la mujer que tenía un flujo de sangre. Y la encontramos en Lucas 8:43. Dice, entre la gente había una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? Eso, vamos poniendo atención. Tenía derrames de sangre y nadie había podido sanarla a pesar de haber gastado cuanto tenía en médicos. En pocas palabras, esta mujer gastó todo su dinero buscando una cura para el problema que ella tenía. Siguiente versículo dice, ella se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. En ese mismo momento quedó sana. Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Como todos negaban haberlo tocado, pero le dijo, maestro, es mucha la gente que te aprieta y empuja. Otra vez vemos mucha gente. Con Zaqueo había multitudes siguiendo a Jesús, ¿van de acuerdo? Pero Jesús dice, ¿quién me tocó? Como si fuera algo importante, pero era importante para Jesús. Y lo que dice el siguiente versículo me impacta. Jesús respondió, pero alguien me ha tocado, lo sé porque de mí ha salido poder. La mujer al verse descubierta fue temblando y se arrojó a los pies de Jesús. Y allí frente a toda la gente le contó por qué lo había tocado y cómo en ese momento había quedado sana. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila. ¿Sabes qué es lo extraordinario de esta historia? Cuando comenzamos a leer el primer pasaje, en el versículo primero que leímos, dice la Biblia que Jesús iba caminando con personas alrededor, iba hacia un destino. ¿Sabes a dónde iba Jesús? Iba a atender una necesidad importante, para mí importante. La hija del pastor de la ciudad local estaba muy gravemente enferma al punto que creían que podía morir. Y Jesús se encuentra caminando hacia este pueblo cercano, hacia esta aldea donde vivía el pastor y su hija, para poder orar por ella y sanarla. Y cuando esta mujer sale al encuentro y toca a Jesús, tal pareciera que Jesús no puede perder el tiempo. Yo voy enfocado a la iglesia. Yo voy enfocado a servir a mi Dios, a la congregación. Yo voy enfocado a servir a mi grupo de la iglesia en Conéctate. No, yo voy enfocado porque quiero hacer algo bueno, porque Jesús estaba haciendo algo bueno, ¿no es así? Pero se detuvo porque había una necesidad grande en la vida de esta mujer. Dice la Biblia que por 12 años había estado enferma y nadie la había podido sanar. Ahora lo que me extraña y lo que me sorprende tanto es que la mujer fue sana solo con tocar a Jesús. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué te detuviste si ya era sana? Si ya había hecho, sanaste nada más, ella sanó con tocar tan solo el borde de tu manto. ¿Por qué te detuviste? ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús está hablando con la mujer todavía acerca de diciéndole, hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila. En ese momento llegan noticias del pueblo donde la muchacha estaba muy enferma, diciendo, tu hija ha muerto, le dicen al padre. Y el padre de la niña iba entre la multitud, iba en ese lugar. Jesús tomó la decisión de detenerse a pesar de que había sanado a una mujer de un flujo de sangre, porque la mujer no había sido sana en su interior. Si tú y yo ponemos atención a lo que dice la palabra, ella se sintió culpable. Tuvo que correr y decir, yo fui quien te tocó. Jesús no podía dejar a esta mujer sana físicamente, pero enferma del alma. Y él se preocupaba. Él podía ver la necesidad de la gente. En esta mujer no solamente era una sanidad física, pero su sanidad era interior. Si esta mujer hubiera sido sana físicamente, nunca se hubiera acercado a conocer totalmente un Salvador. Como muchos de nosotros que vamos a la iglesia, recibimos un milagro, Dios nos bendice, restaura nuestro matrimonio y nuestras finanzas, pero no sanamos en el alma, no restaura el interior y nos apartamos de la gracia y del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos dado la oportunidad a Dios de entrar en lo profundo del corazón. Esto nos lleva a la razón número 1 por la cual como cristianos muchas veces tenemos ceguera perspectiva y no podemos ver la necesidad de la gente. ¿Van conmigo? Y la cuestión número 1 es que tener un enfoque egoísta trae ceguera a nuestra vista. Todos tenemos planes y tareas por hacer todos los días, pero tenemos que hacer un espacio, porque recuerda, tú y yo somos representantes de Dios en esta tierra, y Dios espera que llevemos un mensaje de esperanza siempre en donde quiera que vas.
Tal vez va a ser con la cajera de la tienda donde estás comprando. Tal vez sea con una mujer que te encuentras afuera de un lugar, un restaurante llorando, y Dios te ponga esa necesidad de acercarte con alguien, pero ni la conozco, pero no hablamos el mismo idioma, pero tú tienes un mensaje de salvación, una palabra de esperanza, y tú y yo tenemos que estar con los oídos atentos a Dios para responder. Así es que sé consciente de la necesidad de la gente. Sé consciente de la necesidad de la gente. Amén. Número 2, ¿cómo podemos amar y ver como Jesús veía? Es tener un corazón dispuesto, mantiene nuestro enfoque abierto. Tener un corazón dispuesto ayuda a mantener nuestro enfoque abierto. Una disponibilidad de decir: Señor, aquí estoy, úsame para lo que quieras usarme. Mis planes personales son importantes, pero mi agenda personal, mi itinerario personal nunca va a ser una prioridad ante lo que tú me pidas hacer primero. Y cuando tú tienes ese corazón, escúchame, Dios te usa de una manera increíble. Dios te usa. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha enviado un texto por error a alguien que no debería? ¿Ah? ¿Sí? Hace un par de meses me encontraba en un café allá por Spring o Tumble, de aquel lado del norte de la ciudad de Houston. Y recuerdo que estaba conociendo a unos amigos. Este amigo me presentó a su amigo, que es uno de los productores de películas cristianas. Si han visto la de Courageous, si han visto la de War Room, Cuarto de Guerra, y todas esas películas cristianas muy buenas. Samson, una que salió el año pasado. Ellos son los que han producido la película y se dedican al cine cristiano. Y estaba promoviéndonos una película que se llama Breakthrough, que va apenas a lanzarse ahorita en Easter, en abril. Buenísima. Me invitaron a una premiere, mi esposo y yo fuimos. Está excelente. Apoyemos el cine cristiano. No se lo van a arrepentir, no se lo quieren perder. Vale la pena. En abril se estrena. ¿Ok? Qué bonito rimó, ¿verdad? Ni siquiera lo tenía en mis planes aquí. Mi apunte. Pero estábamos platicando con él y ya estábamos por irnos. Yo tenía todo el día fuera de casa porque había llevado a mi amigo a conocer iglesias y platicar con alguno de estos pastores para ayudarle a promover un evento que traía. Y recuerdo que ya vi el tiempo, eran las 6, y dije: ya de aquí ya nos vamos a la casa. Le voy a escribir a mi esposa, y le puse en un texto a mi esposa. Para esto habíamos compartido antes de eso un número de teléfono, porque él me quedó en contactar para invitarme a una premiere de cine. ¿Vamos? ¿Van bien? Me están siguiendo, ¿ah? Entonces este hombre me da su teléfono, yo lo guardo y me acuerdo, le voy a avisar a mi esposa que ya voy para la casa. Y le digo: mi amor, salgo de aquí en unos 20-25 minutos para que estés listo. Llego a la casa, te amo. Y le mando el send. Se fue el mensajito, ¿no? Yo cerré mi teléfono. De repente no habían pasado ni 30 segundos y este hombre que apenas acababa de conocer me dice: Robin, seré lo que sea, pero yo no soy tu amor. Te equivocaste de texto. Y me enseña: me lo mandaste a mí en lugar de a tu esposa. Y yo: no es cierto, trágame tierra. Yo no sabía qué hacer, me puse rojo y dije: discúlpame, fue un error. Y me dice: él entiende como una persona madura, y me dice: no te preocupes, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Pero hablo de enviar textos por error. Hace unos meses escuché una historia que me impactó porque le dio la vuelta al mundo. Esa historia fue verídica. Y una familia estaba a punto de tener a un bebé, a uno de sus bebés, por primera vez en el hospital. Su hija estaba a punto de dar a luz. Y esta abuelita, sobre todo las abuelitas hoy en día que no saben picarle los botones de manera correcta. ¿Cuántos tienen a una, verdad? Que Dios mío, digo. Sí, a veces dices: no sabes por qué no aprenden, pero bueno, es que no se les da. La abuelita estaba tan emocionada porque el nacimiento de su nietecito, que crea un grupo en una de estas aplicaciones de grupos. Incluye a toda su familia, incluye a uno que para ella era su sobrino, pero no era su sobrino, era un completo extraño. Y le empieza a mandar textos, y le manda el primer texto. Esos son textos reales que sucedieron, se los voy a leer. Dice: estamos en el hospital, estamos teniendo hoy un bebé. Ella, hablando de la hija, ya está dilatada entre 5 y 6. Ahora este hombre, le llega el mensaje, y él después dijo: yo no quise ser grosero, quise responderle con manera educada, pero le responde: felicidades, jaja, pero creo que alguien se equivocó de número, tiene el número equivocado. Ahora la abuelita, toda emocionada, sin darse cuenta que le estaba escribiendo un completo extraño, ajeno a su familia, le manda la foto de ella con el bebé y le dice: pesó 7 libras y 11 onzas. Y este hombre dice: esta mujer no se ha dado cuenta quién soy yo. Y empieza a decirle: oye, pues está bien, vamos para allá para llevar unos regalos. ¿Y dónde están? ¿En qué hospital? Y todo. Y la abuelita le da el hospital, le da la dirección y le da el cuarto donde está la hija. Y lo que sucede a continuación es lo que le dio la vuelta
al mundo. Perdón, dice ahí, bueno, no los conozco a ustedes, pero yo y los muchachos iremos para tomarnos una foto con el bebé. Pasan información, le da el teléfono, comparten la dirección del hospital y el cuarto. Y lo siguiente es que estos dos hombres morenitos llegan a la habitación con regalos para conocer al bebé, porque un extraño, en este caso la abuelita, se equivocó. Pero esta historia le dio la vuelta al mundo en 2016. Ellos se hicieron famosos por un tiempo, salió en la televisión. Todo porque un desconocido no ignoró un texto que alguien le había enviado, no ignoró la felicidad, ni pasó por alto el momento de alegría de una abuelita. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, iglesia, cuando no ignoramos el dolor y la necesidad de la gente a nuestro alrededor? ¿Te imaginas? Ellos manejaron cerca de 45 minutos, compraron regalos y llegaron en ese lugar. Y lo demás fue historia y salieron en televisión en diferentes shows. Hay una historia en la Biblia que me impacta. Habla Jesús donde se encuentra con mucha gente y se encuentra un pueblo, dirigiéndose a un pueblo llamado Naín. Lucas 7:11 nos describe esta historia. Dice: poco después Jesús, acompañado de, díganlo conmigo, mucha gente. Hay que poner atención en esto porque es importante y no perdernos. Mucha gente y de sus discípulos se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de mucha gente. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que llevaban a enterrar un muerto. Se trataba del único hijo de una viuda a quien acompañaba a mucha gente del pueblo. Al verle, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Se acercó luego y tocó la camilla. Los que la llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y este acontecimiento causó un estremecimiento tan fuerte y temor de Dios entre la gente que iba. Y estoy terminando con esto. Es importante, Jesús venía con mucha gente, venía con una multitud, ¿verdad que sí? Dirigiéndose a un camino, a un pueblo llamado Naín. Y cuando va pasando, la multitud, que ya de por sí era mucha, varios cientos de ellos, porque Jesús lo seguían cientos y tal vez miles de personas. Por eso hubo una alimentación de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. A Jesús lo seguían las multitudes. Se encuentra con una procesión funeraria donde también venían cientos de personas acompañando a un ataúd de un niño, tal vez de un joven muerto ahí. Jesús no conocía al joven, Jesús no conocía a la madre de este muchacho. Pero dice la Biblia que entre la multitud Jesús hizo algo para acercarse a esta mujer que había quedado viuda tiempo atrás y ahora había perdido a su único hijo. Cuando la gente solamente puede ver la multitud y un desorden y un relajo, Jesús es capaz de ver a una sola mujer, una madre quedándose sola por el resto de su vida. Y Él dice: yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que ir con esta mujer. Yo en oración le preguntaba a Dios por qué hacía este tipo de cosas. Dices: es Jesús, es un hombre compasivo. Pero en este caso, ¿por qué sanó? ¿Por qué cuenta la historia que sanó, levantó de los muertos a un joven que era el único hijo de una madre que había sido viuda? ¿Sabes por qué? Yo me atrevo a pensar lo siguiente. Me encanta pensar que Jesús se recuerda a su propia madre. Él sabía que en poco tiempo su madre María iba a perder a él como hijo. Lo perdería en una cruz y después ascendería por siempre a la presencia del Padre. La Biblia no nos dice, pero el padre de Jesús, José, murió cuando Jesús tenía entre 12 y 30 años. Yo quiero pensar, me gusta pensar que Jesús dijo: esta mujer se quedó viuda como mi madre también lo es. Y tuvo compasión de ella. Así es que cuando otros veían a una multitud, Jesús vio el corazón de una mujer que clamaba: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo, Dios? ¿Quién va a cuidar de mí? Y ese es el Dios que amamos, es el Dios que nos encanta aprender de Él, familia, porque si queremos aprender a amar como Jesús amó, necesitamos aprender a ver como Jesús vio. Y Él vio una mujer desamparada y no pudo quedarse con los brazos cruzados. Esa es la mayor muestra de amor que Dios hizo por nosotros, en que se entregó en una cruz
para morir y pagar el precio de nuestros pecados. Jesús, en vez de ignorar el dolor, Jesús respondió al clamor. Y este es el último punto. Jesús, en vez de ignorar su dolor, Jesús respondió a su clamor. Sabes, tal vez esta semana Dios te ponga frente a personas que necesiten ser tocadas por el poder de Dios. Y vas a necesitar salirte de tu itinerario personal, de tus planes personales, para ir y acercarte y ser las manos y pies de Jesús y tocar en una manera simbólica esa vida, ese corazón, para que sean impactados por Dios. La pregunta que yo quiero hacer, familia, la pregunta que quiero hacer a cada uno de ustedes: ¿podrás ver a ellos como Jesús los ve? ¿Podrás hacer un tiempo, apartar un tiempo, salirte de tu plan personal, de tu agenda demasiado ocupada, para responder al clamor, o vas a ignorar su dolor? Porque si queremos amar como Jesús amó, tenemos que hacer lo que Jesús también hizo y estar dispuestos a hacer un lado nuestros propios compromisos y planes para atender la necesidad de una gente que está desesperada, clamando, gimiendo por un Dios vivo que tú y yo tenemos. Le pedí a dos familias, amigos de nosotros, que pudieran acompañarnos aquí enfrente. Quiero compartir una historia. Yo quiero pedirle a la familia Martínez, Franco y Mari Martínez, si pueden pasar aquí al frente, por favor. Y quiero pedirle también a la familia de la señora Sara, Sarita, Ever y Maritza, si pueden acompañarnos aquí enfrente, por favor. Vamos, denles un aplauso fuerte a ellos. En un momento les estoy por decir qué es lo que por qué los invité, y esa es la razón que me impacta. Muchos de ustedes lo han hecho y lo están haciendo, pero tal vez no los conozcan del todo. A lo mejor yo no los conozco mucho, pero son miembros de la iglesia, son parte de la familia de la iglesia. Mari y Franco han pertenecido a Vida Vertical desde... ¿Cuánto tiempo tienen viniendo a la iglesia? Vamos a completar 2 años. 2 años, wow. Sí, dale un aplauso a Dios. ¿Cuánto tiempo tienen congregándose ustedes con nosotros? Cerca de 5 meses. 5 meses, ¿verdad? Wow, es algo increíble. Lo que me impacta de esto es que cuando yo estaba escribiendo este mensaje, Dios trajo a mi corazón la vida de estas 2 familias, porque describe a la perfección que hay familias en nuestra iglesia, como muchos de ustedes, que han hecho lo mismo, que no van a quedarse con los brazos cruzados cuando ven el dolor y la necesidad de la gente, sino que están conscientes de lo que está pasando en ellos. Yo les pedí que me ayudaran a contestar unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo fue que los conocieron? ¿Hace cuánto tiempo conocen a la familia de Sara? 20 años. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo fue el proceso que los invitaron a la iglesia? ¿Se habían peleado antes? ¿Habían salido del chongo? Vamos a sacar los trapitos del sol. No, solamente pues los 20 años que tenemos de conocernos, y nos hablamos ocasionalmente, nos ponemos al corriente. Y en una ocasión, será como unos 8 meses atrás, yo le extendí una invitación a ella para que viniera a escuchar la palabra aquí, porque todos estarán de acuerdo conmigo, o sea, la dan muy explícita, y pues nos llega a todos, ¿es verdad? ¿Están de acuerdo? Ok, Sara, ¿cómo fue que llegaron a la iglesia? ¿Cómo fue esa invitación que les dieron? ¿Y cuál fue la motivación, más bien número 1, que les hizo responder y poder venir a la iglesia? Bueno, la primera vez que ella me invitó, le dije, bueno, la puse un día voy a ir, la dejé así en espera, hasta que un día, un sábado, le hablé, le dije, oye Mari, ¿está todavía puesta la invitación? Y dice, sí, cuando tú quieras. Y pues me decidí el domingo, y desde ese domingo que empecé a venir, vine primero yo sola y sentí la emoción, algo en mi corazón que dije, esta es la iglesia, el lugar donde yo quiero que mis hijos conozcan a Dios, y los tengo que traer dentro de 8 días. Primero vino mi hijo, lo traje. Con mi hija batallé un poquito más porque se levantaba tarde. A las 12, 1 de la tarde era la madrugada para ella. Pero desde ese día, todos los días, bendito Dios, está puesta para venir a la iglesia. Hoy ella es la que me dice, mami, tenemos que ir, porque vamos a ir, vamos. Pero este es el lugar donde yo quiero que mis hijos, primero que nada, el pastor Robin sea su pastor de ellos,
y que ellos, espero en Dios que tomen la decisión el día de mañana de recibir el bautismo por el pastor también, y eso es lo que yo estoy pidiéndole a Dios, porque bien siento que esta es la iglesia donde yo quiero que ellos estén. Wow, qué impactante, la verdad que nos bendice mucho esas palabras. Vamos a darle fuertes aplausos a Dios, porque no es para ninguno de nosotros. Ha sido una bendición conocer a la familia Martínez, ha sido una bendición conocer a la familia de Sara, chica, ¿verdad? Sarita, Ever y Maritza. Y Ever y Maritza tienen una hermosa niña y tienen 2 hijos más grandes que también han venido a la congregación con ellos. Y es una bendición tenerles con nosotros, amigos. Familia, les amamos, estamos aquí con ustedes. No están solos, ¿verdad que no? Somos una familia que nos amamos, y si tienes tiempo de venir con nosotros, si tienes poco tiempo de venir con nosotros, estamos aquí para servirte, al igual que les servimos a ellos. Vamos a darles un fuerte aplauso y vamos a despedirles aquí. Gracias a ustedes, chicos, Dios les bendiga. ¿Por qué no vamos poniéndonos de pie, familia? Vámonos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos terminando este tiempo dándole gracias a Dios, porque ha sido un Dios bueno, un Dios generoso. Dios tiene planes para Vida Vertical, y me encanta cuando su pueblo, sus hijos responden en la manera en la que esta familia ha respondido, como muchos de ustedes que están respondiendo, que no tan solo asisten o simpatizan con la iglesia, sino que deciden: me quedo en la familia de la iglesia, yo voy a echar raíces, me voy a plantar, aunque el enemigo me quiera echar, me quiera sacar, no te voy a dejar, cochino Satanás, ¿verdad? Porque mayor es Cristo que vive en mí que los problemas que hay en el mundo. Mayor es Cristo que vive en mí que la enfermedad que hay en el mundo. Mayor es Cristo que vive en mí que los demonios que hay en el mundo. No me vas a ganar y yo no voy a perder, ¿verdad que sí? Porque tenemos el nombre de Jesús como identidad de nuestra vida. Familia, yo te reto, te desafío que esta semana no ignores el dolor de tus vecinos. No ignores el clamor de la gente que Dios ha puesto cerca de ti. No digas: ya después los invitaré, tal vez después pasen como un hombre suicida y terminen quitándose la vida. Pasaron frente a ti y un día Dios nos diga: ¿por qué no hiciste nada? Tú te puse a este hombre, a esta mujer frente a ti para que le hablaras de mí. ¿Por qué ignoraste su dolor? Yo no quiero ser esa iglesia. Yo creo que tú y yo no queremos ser esa iglesia tampoco. Familia, no ignoremos el dolor. Seamos conscientes de la necesidad de las personas. Seamos conscientes del dolor y en vez de ignorarlo, respondamos al clamor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te doy gracias. Gracias, amado Señor, porque eres tan bueno, eres tan maravilloso. Gracias porque nos has dado una familia llamada Vida Vertical. Señor, sabemos algo, que ninguno de los que estamos en este lugar somos perfectos. Ninguno de los que estamos en este lugar tenemos ya nuestra vida hecha, pero todos estamos aquí porque estamos conscientes de la necesidad de tenerte como nuestro Salvador. Y hoy te decimos: Señor Jesús, estamos dispuestos. Queremos tener un corazón dispuesto para mantener nuestro enfoque abierto, nuestros ojos abiertos, para poder ver, atender, asistir a la necesidad y el dolor de las personas que nos rodean, para poder ser nosotros representantes, embajadores de tu reino en esta tierra, y poder cumplir el llamado que has puesto en nuestras vidas, de ir por todo el mundo, por todo Houston, por todas nuestras comunidades, Porter, New Caney, Humboldt, por todo lo que hablamos aún hasta Esplendora, Conroe, todo lo que viene en Houston sur, este, oeste y sus alrededores, y alcanzar nuestras familias y comunidades para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Y tú y yo decimos: dile ahí en tu lugar: Señor, aquí estoy dispuesto. Tal vez has estado sentado por mucho tiempo. Tal vez has estado inactivo sin servir al Señor por mucho tiempo. Tal vez te has rehusado, has ignorado el dolor. Y es tiempo, familia, de decirle al Señor: no más. Porque alguien no ignoró tu dolor. La razón por la que tú estás sentado en esta mañana en esta iglesia, estás congregado en esta familia de Vida Vertical, es porque alguien decidió no ignorar tu clamor. Alguien tomó la decisión de dejar a un lado su agenda personal para poder acercarse a ti y compartirte de un Salvador. Señor, te damos gracias por tus bondades y misericordias. Hoy bendigo nuestra casa, bendigo cada familia aquí representada en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, díganlo fuerte: amén. Que alguien le dé un fuerte aplauso a Dios y dale un grito de júbilo a Dios. Dile: gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Amén.